hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Esto es una palabra que ha alcanzado mi vida y por muchos años he escuchado esta expresión de un Job atormentado, de una familia sacudida, de unas hijas alcanzadas, atacadas, de un ganado perdido. Conocemos muy bien esta historia, una historia antiquísima, una historia poderosa, y hemos conocido casi en detalle la vida de Job, su esposa, su familia, un hombre perfecto según el capítulo 1, hombre apreciado por Dios, un hombre reconocido y rico. El enemigo pide permiso para atacarlo, para evaluar su fidelidad, y eventualmente es eliminada, ¿verdad?, su fortuna. Muere el ganado, pierde su fortuna, pierde los terrenos, las comodidades. Su familia es severamente atacada por el enemigo. Y en diversos escenarios hemos visto grandes lecciones de la vida de Job en crecimiento desde y hasta. Pero hay un momento que capta mi atención, a pesar de la amenaza, a pesar de las pérdidas, a pesar de la expresión de su esposa, que entra en catarsis, que no la señalo, que no la condeno, que no la critico, porque la señora esposa ha sido la mujer o la persona que más ha aguantado esta situación al lado de Job. Ella entra en una explosión emocional, maldice a tu Dios y muérete. Mucha gente, ¿verdad?, toma este texto y lo sacan de contexto, pero cuando entramos en las sandalias del personaje, cuando entramos en la piel del personaje, de todo lo que tenían, que fueron fieles, adoradores diarios, y son atacados, ahí es cuando nos preguntamos por qué a los buenos le pasan cosas malas y por qué a los malos le pasan cosas buenas. Esta pregunta se parece mucho a las preguntas de Habacuc. Habacuc preguntaba por qué el malo es prosperado y por qué el bueno es castigado. Y esto me imagino que es la misma pregunta, la misma inquietud que tiene esta señora. ¿Por qué somos atacados? ¿Por qué lo perdemos todo? ¿Por qué recibimos esta amenaza, esta enfermedad, esta lepra, esta pobreza, esta escasez? Es exactamente lo que estamos viviendo. Estamos viviendo por momentos de crisis, de pandemia, de epidemia, de infecciones, de corrupción, de mentira, de engaño, de dolor, de odio. El amor de muchos se enfriará. Ciertamente estamos siendo probados. Nosotros no probamos a Dios, Dios nos está probando a nosotros. Y en momentos malos es que tenemos que conocer también a un Dios bueno. O sea que en los días malos conoceré a un Dios bondadoso. Y muchas veces nos confundimos humanamente, ¿por qué me está pasando esto? Y debemos muchas veces cambiar la pregunta, en vez de ¿por qué? ¿Para qué me ocurre esto? ¿Para qué estoy en el foso de los leones? ¿Para qué estoy en el horno de fuego? ¿Para qué estoy en la cárcel de Filipo? ¿Para qué estoy en esta persecución? Debemos cambiar la pregunta y se abre el panorama, se abre la visión de grandes enseñanzas de lo que estamos viviendo en una temporada de madurez. No estamos probando a Dios, Dios nos está probando a nosotros. Y a pesar de la prueba, mediante las tribulaciones o los sufrimientos, alcanzaremos el reino de Dios. Debemos cambiar la oración. En vez de orar, Señor, quítame la prueba, debemos cambiar la oración y orar, Señor, guárdame en medio de ella. Ayúdame a aprender, ayúdame a crecer, ayúdame a conocer qué hay detrás de esto. Que yo pueda saber cuál es el propósito detrás de este proceso. El proceso no altera la promesa. Aunque llegue el azote, aunque llegue la pandemia, aunque llegue la preocupación, aunque llegue la escasez, aunque llegue la enfermedad y llegue esa catarsis emocional, a pesar de que conozco las promesas, que conozco la palabra, esto no nos debe sorprender, esto nos debe preparar. Son señales para que la iglesia esté despierta, para que la iglesia esté funcionando, para que la iglesia esté produciendo, para que la iglesia esté activa. No podemos sentarnos de brazos cruzados a hacer nada de lo que pasa. Es recibiendo la información, trayendo una reflexión para ponerla en práctica. La señora esposa recibe este golpe, grita. Yo me imagino el desorden, yo me imagino la desesperación, yo me imagino el volcán emocional de esta mujer. Maldice a tu Dios y muere. Hay diversos personajes que entran en catarsis, que entran, ¿verdad?, en explosión emocional. Y en Jeremías capítulo 20 que también grita, maldijo el día que nací. Hay un Elías debajo del enebro que también entra en catarsis, quítame la vida. Hay un Pedro que lo quiere abandonar todo y regresa a Galilea después de haberlo negado 3 veces. Hay un Moisés que también pidió, no aguanto más, no sigo sirviendo, no sigo dirigiendo a este pueblo que son duros de servicio. Hay un Josué que también hace un grito en su último discurso. A pesar de la catarsis o del disturbio emocional, porque estaba en un estuche carnal,
emocional, que podamos mantener la integridad. A pesar de la murmuración, a pesar de la confusión de mis hijos, del golpe emocional de los demás, del bombardeo de noticias, a pesar de que no veo el cheque llegar, que la alacena escasea, que me quedé sin trabajo, yo mantengo mi integridad. A pesar del ataque, del disturbio, de las pérdidas, de la amenaza, de la pandemia, de la infección que tiene en su cuerpo, Job ha presentado una palabra poderosa que siempre me ha marcado. Es un Job que se mantiene íntegro, es un Job que se mantiene fiel, es un Job que sabe dónde viene, dónde está y hacia dónde va, es un Job que ha conocido a Dios, es un Job que mantiene fidelidad, compromiso, responsabilidad. ¿Cómo te ven tus hijos? Conviértete en el héroe de tu casa. Conviértete en la heroína de tu casa. Conviértete en el sacerdote del hogar, en el rey del hogar. Como decía Pedro en su carta, real sacerdocio. Conviértete en aquel capitán que no abandona el timón, en aquel piloto que no abandona el avión, en aquel dirigente que no abandona su equipo. Es momento de predicarle a los de afuera, pero también es momento de predicarle a los de adentro. ¿De qué vale ser luz al vecino y tiniebla en casa? Es momento de alumbrar como un cante a los Rodríguez, a tu Torres, a tu Sánchez, a tu Santiago, a tus Acosta, a tus Vázquez, a tus Vélez. Que los Muñiz puedan sentir que tú tienes dirección, que Dios tiene un contacto contigo, que Dios habla contigo, que tú hablas con Dios, que separas tiempo para orar, que ojeas la Biblia en medio de los tiempos. Eso es mantener integridad, mantener compromiso, fidelidad, sabiendo esperar en la promesa. Salomón en Eclesiastés capítulo 3 presenta 28 temporadas. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para trabajar, tiempo para descansar. Tiene 28 temporadas, 28 tiempos, 28 momentos. Y Pablo escribe muy bien: aprendí a vivir en abundancia y en escasez. Son diversas temporadas, momentos. Y en momentos de escasez y en momentos de abundancia mantengo la integridad. En momentos de abrazos y en momentos de rechazo yo mantengo la integridad. En momentos de vientos a favor y en momentos de vientos en contra, Job me enseña, frente a su esposa, a su familia, frente a las pérdidas, frente a la infección, y a pesar del dolor que está pasando por las pérdidas económicas, por el disturbio emocional, por los planes inesperados, por los resultados inesperados, Job, a pesar de su condición, no mantiene una limitación, sigue creciendo y él sigue comprendiendo el porqué y el para qué de los tiempos. Te invito, caballero, dama que me está escuchando, mi familia, en medio de los tiempos, en medio de la crisis, unidad familiar, estabilidad emocional, conexión espiritual y mantengamos la integridad.